Grabando estamos. No, I want to share. I want to share my power. Ok. Hermana Saday, por favor. Ok, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Todopoderoso, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos delante de tu presencia, Señor, para que estas peticiones, Señor, puedan llegar al trono de tu reino, Señor. Permite, Señor, que tú limpies mi vida, Señor, de aquellas cosas que a ti no te agrada, Padre, y que estas oraciones lleguen en olor grato delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, en esta noche muy especialmente, Señor, por los hermano Pastor y nuestra hermana Aida, Señor, que tú los sigas cuidando, que tú los sigas protegiendo, que tú pongas un cerco alrededor de ellos, Señor, y los libres de todo virus, Señor. Mira a nuestro hermano Pastor que fue sometido a esta intervención, que tú lo sigas recuperando, Señor. Gracias porque él siempre está en victoria, Señor. Gracias porque él nos da esa energía, ese deseo, Señor, esa fe, Señor, que nos pone cada día ese buen ejemplo, Señor, para nosotros, para nosotros poder seguirlo a Él, Señor. Y sobre todo, Señor, seguirte a ti primero, sobre todas las cosas. Pero Él es un buen ejemplo, un buen pastor, Señor, sigue usando grandemente en nuestra iglesia. Te pido también en esta noche por el hermano Miguel Ángel que va a traer esta clase, Señor, que tú lo uses de una manera especial. Mira que él también tiene sus actividades que hacer en su iglesia, pero él aparta el tiempo para dedicarlo, Señor, a este estudio bíblico, Señor. Úsalo de una manera especial. También te pedimos, Señor, por una serie de peticiones que tenemos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces, mira todos los líderes de nuestra iglesia, Señor, los diáconos, Señor, que tú los protejas también, Señor, que tú los bendigas, que tú les des sabiduría de lo alto para poder en este ambiente moverse, Señor, y poder también predicar el mensaje que tú tienes, Señor, para que ellos puedan hablar a aquellos que no te conocen. Mira también las damas de nuestra iglesia, ayúdalas a ellas en sus necesidades. Mira aquellas madres jóvenes que tienen niños, Señor, y tienen que ahora enfrentarse a la situación de las escuelas, Señor, que tú la uses. Mira a Yesenia, a Marta, Señor, para que ellas puedan hacer sabias decisiones, Señor, proteja a sus niños. Te pido también en esta noche, muy especialmente, una amiga me llamó, es vecina de mi mamá, tiene un primo que tiene el COVID, Señor, permite que él es cristiano también, él conoce tu palabra, que él pueda ser sanado, Señor, que sabemos que pasamos por tribulaciones, pero que él pueda salir de esta, Señor, que pueda salir con bien, Padre, que tú lo sigas protegiendo en el proceso, Señor, y que él pueda salir en victoria, Señor, que él pueda dar ejemplo de aquellas cosas grandes que tú has hecho y vas a hacer en su vida. También te estoy pidiendo por Mireya, Señor, mira su salud también, gracias porque ella se ha recuperado, Señor, y tú la sigues cuidando. Mira su trabajo, Padre, permite que ella pueda en su trabajo seguir siendo esa luz, Señor, que pueda seguir ese buen ejemplo, Señor, y esa armonía, Señor, que ella radia, Señor, permite que ella se mantenga siempre, Señor, en tus caminos, igual que Alfredo, que tú lo sigas a ellos bendiciendo y cuidando y proveyendo cada una de sus necesidades. Tenemos delante tu presencia también los ancianos de nuestra iglesia. Míralos a ellos, Señor, mira sus necesidades. Nuestra hermanita Alba, te le pedimos por sus rodillas, Señor, para que tú la alivies, sus dolencias, Señor. Tú pases tu mano sanadora sobre ella. Mira a su hijo William, que se está recuperando. Te damos las gracias por esa recuperación, Señor. Síguelos cuidando. Mira a nuestra hermanita Ana Cardona. Mira su brazo, su pierna, Señor, que se hincha. Señor, pasa tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Mira a su nieto allá en Venezuela, que también tiene, no sabemos si él tiene esta enfermedad, pero sabemos que ha estado enfermo. Pasa tu mano sanadora sobre él y bendícelo grandemente, Señor. Vemos que las bendiciones fluyen cuando una abuela o una madre, Señor, está pidiendo
por sus nietos, Señor. Síguelos bendiciendo. También te pido en esta noche por la hija de nuestro hermanito Gabriel, hija de nuestro hermanito Gabriel, esta muchachita de Orlando. No sabemos cómo sigue, Señor, pero tú conoces todo, tú conoces su salud, Señor. Esperamos, Señor, que tú estés en control de la situación de esta niña, de su padre, Señor, y que pueda ella salir, Señor, bien de esto, Señor, que tú la levantes, que tú la fortalezcas, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Confiamos en tu gran misericordia, Señor. Te pedimos también por mi trabajo. Mira a los niños de mi trabajo, cada uno de ellos, Señor, que tú los bendiga. Mira que en el día pronto pienso regresar, Señor, si son, sabemos que son los planes que tenemos, pero tú tienes otros planes, Señor. Permite, Padre, que tú cuides de esos niños que me tengo a cargo, Señor, que tú los prepares, Señor. También por los exámenes que se va a hacer Mireya, por el examen que me voy a hacer yo, Señor Padre. Permite que estos exámenes, Señor, todos salgan, Señor, bien, Señor. Sabemos que ha sido una lucha, no ha sido fácil, pero sabemos que contigo somos más que vencedores. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y tú eres bueno y tú eres misericordioso. Gracias porque tú nos amas y tú nos cuidas, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia que de igual manera tú los protejas, una protección especial por cada uno de ellos. Y quédate con nosotros también, pero no antes pedirte por mi madre, que el día mañana van a removerle otra parte de la que ya tiene en su piel, Señor, que es un cáncer, pero sabemos que eso tú lo tienes controlado también, Señor, y para ti tú eres el sanador de sanadores, Padre. Confiamos en ti, que ella esté tranquila en el día de mañana y que pueda salir también con bien. Todo eso te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Dice la palabra de Dios que tú y yo podemos venir ante nuestro Padre con seguridad y llamarle Abba Padre. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti. De llamarte Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Me puedo sentar aquí y sé que me vas a oír. Tu rostro puedo buscar y sé que estarás ahí. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Seguro estoy, hasta tu presencia voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba
casa. Quiero en ti encontrar deleite. Quiero conocerte más. Puede moverse si quiere. Oh, sí, señor. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Ok, Miguel. Muy buenas noches a todos, que Dios me los bendiga. Espero que todos estén bien. Vamos a siempre estar orando por las personas que ya van de regreso al trabajo, especialmente por nuestros hermanos y hermanas que están en contagio con este virus. Pues, el Señor me los bendiga muy ricamente a cada uno de ustedes. Y continuaremos hoy día con el estudio bíblico del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 8, vamos a ir del 23 al 27 y voy pidiendo a alguien que por favor empiece a buscar las otras dos versiones que están en Lucas y en Marcos. En Lucas está en Lucas 8, del 22 al 25, y en Marcos se encuentra en el Marcos 4, del 35 al 41. Aquí vamos a leer los versículos de Mateo primero, y dice así la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos del mar le obedecen? Voy a pedir a alguien, por favor, lea la versión de Lucas. Lucas 28, 22. Al 25. Dice la palabra de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba. Vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedece? Gracias, mi hermano. Quien tenga Marcos, por favor, capítulo 4, del 35 al 41. Bueno, yo lo puedo leer, sí.
No hay más. Ok. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y cesó grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, mi hermano. Como podemos ver, la misma historia dicha por tres testimonios diferentes. La palabra bonanza se repite en las tres partes. La parte en que Jesús duerme también se repite en las tres partes, especialmente en la de Marcos, que indica exactamente dónde estaba durmiendo el Señor. En la popa es la parte de adelante para aquellos que saben de botes. Yo sé muy poco, así que lo único que sé popa, proa y no sé cuál es el estribo y el estribor, no me acuerdo los otros. Él dormía en un bote. Estos eran botes pequeños, pescadores. También vemos en la versión de Marcos que no era el único bote, que habían otros botes alrededor de él yendo y acompañándolo. Las escrituras tampoco dicen que nombres, solamente dice bien claro en las tres partes que eran discípulos. Sus discípulos le siguieron. No menciona nombres, no dice Pedro, no dice Juan, no dice nombres para nada. Por lo tanto, cualquier historia que hayan escuchado de esta misma parábola que estaba Pedro, Juan o alguien ahí en el bote es equivocada. No dice si eran ellos o no. También vemos que en el libro de Mateo, el Señor es un poquito más estricto, pero en los otros dos testimonios vemos que el Señor primero atiende la necesidad de ellos y después los corrige. Y ahí es en esta parte de la escritura, por estar en los tres evangelios, no está en Juan. Vamos a concentrarnos acerca de la fe. Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar del temor. Vamos a hablar de las cosas que nos causan temor y que deberían o no causarnos temor. Y vamos a ver también la diferencia de lo que es tener miedo y tener temor. ¿Okay? El Señor es bien claro en lo que trata de decir con esta parábola, con este pasaje. ¿Ok? Bien claro. Les llama a sus discípulos, que esto también aplica para cada uno de nosotros, hombres de poca fe. Una de las más interesantes observaciones que pude ver al prepararme para el estudio es el versículo 36 de Marcos 5, ¿okay? Es donde dice que hay más de una barca, había más de una barca. Mateo no lo dice y ni Lucas tampoco. Era de noche también, dice el pasaje de Marcos, dice que era de noche. El lago que están hablando es el mar de Galilea. Los judíos en ese entonces le llamaban el mar de Galilea, un lago bastante grande, salado también. Pero realmente es un lago. Tormentas muy poderosas ocurren generalmente de noche ahí en esa área. Pero no son vistas, es simplemente cuando está el clima bastante caliente se forman estas nubes y crean una tempestad. El bote definitivamente era pequeño porque las olas estaban entrando dentro del bote y el bote se anegaba cuando hace esto, que como que quiere voltearse.
Y el Señor, pues, vemos que hace algo que contrariamente haríamos cualquier persona de nosotros si un bote está en una tempestad. Me hizo recordar, este pasaje me hace recordar siempre una anécdota que pasé con mi esposa y la prima de mi esposa y la hermana de mi esposa cuando íbamos desde Fajardo a la isla de... Culebra. No era Culebra, no, la otra, la grandota. Vieques. Nieves. Gracias. Entonces íbamos para allá, pero justo estábamos ahí en Puerto Rico durante el huracán Eddie. Así que el bote salió. Muy buenas noches, mi hermana, bienvenida. Dios te bendiga también. Entonces el bote salió porque pensaron que podíamos salir. Habíamos esperado mucho tiempo. El bote salió. Y este bote son los grandes, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? El bote que nos tocó era pequeño, no el que lleva carros, sino el pequeñito. Entonces íbamos de camino y una tormenta entró. Se desató una gran tempestad. Lastimosamente nosotros para ver el paisaje y como éramos turistas, pues estábamos en el segundo piso, en la parte de arriba del bote. Cuando empezó la tormenta no nos permitieron bajar. Y ese bote ha dado una sacudida que básicamente los rayos empezaron a golpear y pues mi esposa se puso bastante nerviosa. La prima de mi esposa empezó a gritar, mientras que la cuñada mía se sentó y se puso en una posición de como meditación o algo así, pero no le afectó absolutamente nada. El punto es de que vi la forma en que yo reaccioné simplemente los traje, pónganse al medio para que no sientan tanto el rock. Cada uno de nosotros reaccionó diferente a la tempestad. A esto trato de llegar. Cada uno de nosotros reaccionó completamente diferente a lo que estaba ocurriendo en ese bote. Y podemos verlo en la misma contexto de la barca donde estaba Jesús. Hasta Jesús se portó diferente. Pónganse a pensar. El bote está bastante agitado. El clima está muy ruidoso. Pero el Señor, ¿qué está haciendo el Señor? Durmiendo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Okay? Ese bote está que le entra las olas, pero él sigue durmiendo. Es una gran lección saber de que si el Señor está en ese bote, nada va a pasar. Pero es una reacción humana de los discípulos en ese entonces, ¿ok? A reaccionar como reaccionaron. Según la versión de Mateo, el Señor ya había sanado a varias personas. Había habido 3 sanaciones, como estuvimos viendo en el principio del capítulo 8. No sabemos si habían ahí discípulos que habían observado eso. Pero algunos quizás no habían observado esto, o quizás sí algunos habían observado esto. Pero pienso yo, debido a lo que está en el contexto, que habían discípulos que ya habían observado esto. Por eso la reprenda de hombres de poca fe. Si sabían con quién estaban, no debían de temer. Y eso es lo que estos versículos nos enseñan. Esta historia nos enseña de que Jesús dijo bien claro que cuando Él se iba, Él iba a mandar un consolador. Alguien que es tan igual como Él, el Espíritu Santo. Nosotros somos fervientes creyentes de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las 3 personas de un solo Dios, un solo Dios. Un misterio muy grande que lo entenderemos cuando estemos en su presencia. Pero ese Espíritu que vive en nosotros
Nosotros somos el bote. El espíritu que Él depositó sobre nosotros está ahí adentro. Y cuando el espíritu está tranquilo, pero nosotros no, debemos observar que Él está tranquilo. ¿Por qué menciona fe? ¿Por qué no dice el Señor hombres de poca esperanza? A ver, ¿quién me podría contestar esa pregunta? ¿O por qué no dice hombres de poco amor? ¿Por qué dice hombres de poca fe? Dice, yo he tomado esto porque también han pasado muchas cosas en todos estos años acá, más que todo acá en la Florida, cuando anuncian mucho los huracanes y la gente se desespera. Yo te confieso, yo no me desespero. Y la gente se desespera corriendo, busca gasolina, busca no sé qué, busca los productos, busca el agua, corren como si fueran el fin del mundo. Y Mireia a veces se sorprende porque me dice, ¿tú estás tan tranquilo? Y no, yo confío en Dios y seguimos orando de que esto pase y que no vaya a ser tan fuerte, que vaya a ser totalmente, que se desvanezca. Muchas cosas, yo oramos cuando suceden estas cosas. Entonces, ahí es donde está la importancia de la fe que nosotros tenemos hacia el Señor, ¿no? Que Dios tiene todo en control. Cuando nosotros le pedimos con ese fervor, con ese amor para que todo se calme. Y cuando Dios nos contesta, que al día siguiente pasa, a los 2 días, yo veo mucha gente como quejándose de que por qué no pasó nada. Uno se sorprende y dice, ¿por qué se quejan si deben agradecer que no pasó nada? O sea, no, que porque yo compré, salí corriendo a Home Depot, salí a Walmart corriendo, matándome, buscando agua, buscando muchas cosas, pensando que iba a pasar todo y no pasó nada. Bueno, agradezcan que no pasó nada. Eso ahí es donde está uno, la verdadera fe, cuando uno tiene la fe en Dios, que Dios tiene todo en control. Gracias, mi hermano. Generalmente las personas que se quejan que no pasó nada son aquellas personas que aman el dinero demasiado, un poco demasiado de más, porque gastaron demasiado dinero y se vieron que no tenían que gastarlo tanto y no pasó nada. El enojo que demuestra este tipo de personas es porque aman al dinero bastante y demostrando idolatría. La razón por que el Señor dice fe es correcto lo que dice mi hermano. Es básicamente, vamos a leer Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 11.1 o 13.1? ¿Cuál de los dos es? Vamos a ver, déjame ver. La definición de lo que es la fe. 11.1. Que alguien lo lea. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias. De lo que no se ve. Nuestros ojos, y hay otro versículo que dice que el creer es por el oír, no por el ver. ¿Okay? Es por por oír. Es donde nosotros incrementamos nuestra fe. Jesús le dijo a Tomás, ¿no? Qué bien que tú has podido ver y creer. Bienaventurados aquellos que no van a ver, pero aún así van a creer. Entonces, los ojos siempre nos han deceived, ¿cómo se dice? Ayúdame, David. ¿Decepcionado sería la palabra? Sí, decepcionado. ¿Okay? Nos han decepcionado. ¿Okay? Nos ha traicionado. Por eso es que los que hacen esos juegos de ilusiones que te sacan una tarjeta, te sacan ¿okay? Están decepcionando tus ojos. Lo que tú ves, tú crees, y es solamente un truco, es solamente algo que no existe, es una ilusión que el mago utiliza para decirte, mira, acá tengo una carta donde no hay nada en mis manos, pero ya la tenía ahí desde entonces. Entonces nuestros ojos constantemente nos decepcionan. Mientras estemos en este mundo, nuestra fe debe ser incrementada del escuchar la palabra de Dios. Porque hay un versículo que Pablo dice, el escuchar, y es escuchar la palabra de Dios. Por la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios.
el Señor Jesús, en 2 de sus evangelios, corrige el problema primero. En el evangelio de Mateo es contrario, ¿ok? Pero no quita que es exactamente lo mismo. Corrige la situación y luego los reprende. Cuando nosotros no podemos exactamente, voy a ir al miedo, a la diferencia de lo que es el miedo y el temor. Contésteme alguien, por favor. ¿Está correcto que sintamos temor a algo? Y vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia cuando digo está correcto que tengamos miedo de algo? ¿Pueden entender la diferencia entre las dos preguntas? ¿Alguien que quiera colaborar? Bueno, a Dios, bueno. Dale, No, sí. Dale, no, Soraya. Kevin. Yo digo que uno a Dios no debe tenerle miedo, uno a Dios debe tenerle temor, ¿no? Porque Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. O sea, tenemos que hacer las cosas correctas delante de Él. Entonces, miedo ya no porque Él no es miedo es a algo diferente, no a Dios. Puede ser que tenga uno algunos miedos supongamos, a tirarse de un paracaídas o miedo a unas personas que le da miedo la rana o cosas así, pienso yo, no sé. Esa es mi opinión. Está muy bien, gracias, mi hermana. La palabra, el temor a Dios, la palabra, por ejemplo, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La palabra temor no es la misma palabra temor que dice en las cartas de Juan, que Él libra todo temor y no debemos tener ningún tipo de temor. Son dos palabras diferentes, a pesar que en español es utilizada de la misma forma, en el griego es completamente diferente. ¿Okay? En la primera, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. La palabra temor, ahí no me acuerdo la palabra. Como respeto, ¿no? Correcto. Es como una reverencia. Reverencia, es respeto. Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es tener temor. Temor es respeto. Uno a los padres le debe respeto. Un temor reverencial. Le debe tener temor, pero no debe tener miedo, que es otra cosa. Miedo ya es algo cuando tú sientes que algo te va a agredir. Entonces, en caso de lo que estaba diciendo Alfredo con los huracanes, mucha gente que se llena de pánico y tiene mucho miedo y por eso es que no confían en Dios. Pero nosotros somos temerosos. Obviamente tienes que cuidarte, tienes que tomar las medidas que dan las autoridades y lo demás. Pero no sentimos ese miedo que siente los demás. Es lo mismo, perdón que te tomes tanto tiempo, es lo mismo cuando nosotros estamos en una situación, nosotros como cristianos, que perdemos el empleo, que estamos enfermos, o sea, es lo mismo, o sea, sentimos el temor y nos acongoja la situación, pero tenemos la confianza en Dios de que todo esto va a pasar. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. El temor, la palabra griega es un temor reverencial, ¿ok? El temor básicamente de saber nuestra posición. Tú Dios, yo no. Básicamente puedo resumir la palabra griega en estas dos pequeñas definiciones, ¿ok? No me acuerdo la palabra griega, me van a perdonar por eso, ¿ok? Pero significa básicamente posicional. Tú Dios, yo no. Tú omnipotente, yo con la justa puedo escribir. Tú todo lo sabes, yo tengo problemas balanceando mi chequera. Cosas como esas es la posición del hombre ante Dios. Dios es todopoderoso y siempre todo sabio, todo omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por eso es que santo, santo, santo. Por los tres personas de la Trinidad. Mientras que la palabra
que está en Juan es no le debemos tener miedo, porque no hay, Él quita todo miedo, pero en la versión que nosotros leemos escribe temor. Y esa es la gran diferencia, lo que habló el hermano Kevin es correcto. Tener miedo, no, nosotros no deberemos tener miedo, porque ese mismo Jesús vive en cada uno de nosotros. Está el Espíritu Santo dentro de nosotros, por lo tanto no debemos tener ningún tipo de miedo. Confiamos quién está en mí. Mayor es el que está en mí, dice la palabra. ¿Ok? Alabo, mi Padre. Si mayor es el que vive en ti, ¿qué miedo puedes tener? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nos entra miedo, ¿verdad? De vez en cuando tenemos miedo. Y yo sé que mi hermana Saray, mi hermana Mireya, mi hermano Alfredo pueden decir qué es lo que sintieron cuando fueron diagnosticados positivos. ¿Qué pasó por su mente al principio? Y eso es muy normal que le pase al ser humano. Pero al cristiano debe salir un poquito más adelante. Y decir, bueno, Señor, algo bueno va a salir de esto. Así yo no salga de esto. Recordemos qué pasó con los amigos de Daniel. ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros si viene un presidente o un dictador y nos dice, te voy a echar al fuego si no rechazas, si no adoras esta estatua? Y no me hace reverencia. Si no adoras esta estatua, te voy a echar al fuego. ¿Cuál fue la respuesta de los amigos de Daniel? Miguel Ángel, y la misma historia nos lo cuenta, que Cristo como humano estaba cansado y por eso se durmió. Estaba bien cansado, estaba bien rendido, que ni la sola lo despertaba. Exacto. Pero era bien Dios porque a pesar de eso, él vio que había la tempestad y seguramente él la sabía que iba a pasar una tempestad. Sin embargo, se durmió porque él era Dios y sabía de que él tenía control. Correcto. Es básicamente, él sabía exactamente el día de su muerte y sabía muy bien que ahí no iba a ocurrir. Así que, así de fácil, por ser sabiente de todo, porque vemos en las escrituras que él anuncia su muerte más de 3 veces. Sí, sí, claro. ¿Okay? Por lo tanto, él sabía cuándo tenía que morir, cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Por lo tanto, aquí no va a pasar nada, yo me duermo. ¿Okay? Hermano Miguel Ángel, los amigos de Daniel, ellos dijeron que ellos no se iban a inclinar ante esa estatua y porque ellos sabían que si Dios los salvaba, ellos, que si Dios los salvaba, iba a ser de bien. Pero no importa que si Dios no les salvaba, porque ellos amaban al Señor incondicionalmente, ¿verdad? Sí, exacto. Estás bien cerca, mi hermana. Dijo, los amigos de Daniel le refutaron algo que el rey les había dicho. Y si te tiro al horno, ¿qué Dios te va a salvar ahora? Porque primero fue el argumento, no vamos a adorar esa estatua, porque nuestro Dios no lo impide que adoremos estatuas. Entonces te voy a arrojar al fuego y vamos a ver qué Dios te va a salvar. Esa fue la respuesta de Nabucodonosor. ¿Okay? Entonces, al ocurrir esto, los hombres dijeron, si Dios decide salvarnos, bien. Y si Dios decide no salvarnos, también está bien, pero no nos vamos a inclinar a ese estatua. P, sabiendo qué consecuencias pueden ocurrir. En estos días el cristiano es perseguido de muchas formas, sistemáticamente o violentamente. Si fuéramos a países misioneros donde el cristianismo está completamente prohibido y te pescan con una Biblia, a la cárcel vas, a ser torturado, a ser humillado, a llamarte cualquier cosa de cargos que son completamente no correctos. Tú estás llevando la palabra de Cristo. Pero ahora les pregunto, ¿hay misioneros en el mundo? Sí.
¿Y hasta dónde entran? Muchos lugares. Necesitan Muy nuestras bien. oraciones. Sí. Necesitan nuestras oraciones. Porque si les digo esto, hermanos, de mucha gente que es misionera, que ha venido a contarme de las cosas que ocurren, son increíbles. El Señor se expresa más en estas misiones. Expresa su poderío de protección, su poderío de supply, de dar, de llenar las alforjas, les da. Hay un increíble avivamiento cuando ves al Señor manifestarse tan grandemente. Y ocurre más en las misiones. Pero cuando no ocurre mucho, cuando estamos tranquilos, no estamos siendo perseguidos, tenemos la libertad de poder reunirnos, tenemos la libertad de poder leer la palabra. ¿Qué pasa? Es como estar en la barca que nunca tiene una tormenta y de repente cuando viene una pequeña tormenta sentimos mucho temor. Mientras que estos misioneros están siempre en tormenta, pero saben muy bien. Hermano, ajá. Yo Sí, quería decirle que los hermanos estos Samaritan Spurs, esa organización, ellos son, o sea, de la iglesia de nosotros bautista, ellos siempre, cuando mi hijo estaba chiquito, ellos recolectaban una cajita, y en esa cajita uno tenía que ponerle, yo me acuerdo que mi hijo no quería una cajita, sino 2 cajitas, y ahí le ponía el cepillo de diente, juguetes, cositas que fuera para otro niño, y eso en la Navidad se hacía. Y ellos me mandan cartas, a veces me mandan pidiendo, ¿verdad? Y ellos trabajan en la cuestión en Nueva York, cuando el COVID que estuvo bien malo, ellos están allá, ellos abrieron, no sé si todavía estarán, pero hacen como su hospital en el parque, yo no sé cómo hacen, y muchos de esos son gente misioneros, que ellos lo hacen por el amor a Dios, porque ellos ofrecen, o se están exponiendo su salud, y enfermeras y doctores y todo ahí. Entonces, esas son gente que uno tiene que orar por ellos, apoyarlo también, si puede monetariamente también, porque es una gran obra que ellos hacen y van alrededor de todo el mundo. Así correcto. hay muchas también organizaciones. Pero más que todo lo que acabas de hablar, mi hermana, también tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Perdón, Miguel Ángel, yo creo que yo lo había dicho ya en una de tus clases anteriores. Yo había dicho una vez que nosotros, gracias a Dios, estamos acá en estos países que aunque nos digan, bueno, nos dicen muchas cosas, pero por ejemplo, a esos misioneros que están en otros países que son muy rígidos con los cristianos, que los matan, los asesinan, por decir simplemente de que sí, que ellos creen en Cristo Jesús. Y yo estaba diciendo, si algún día a mí me tocara pasar eso, yo defiendo que sí soy cristiano. No importa que me digan que yo soy religioso, no, que esas personas son religiosas, porque defendieron a Jesús en el momento de una forma que ya iban a morir. Para mí, porque yo leo en la Biblia, esto está en Mateo 10:33, dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesús. Cuando tú niegas a Jesús en el momento de que vas a morir por temor a que te maten, estás negando a Jesús. O sea, ¿qué pasaría entonces cuando esa persona niega por no ser religioso? O sea, dicen que es por ser religioso, de que uno tiene de que confesar de que Cristo es la salvación de uno, ¿no? O sea, por mi parte, yo no lo negaría. Yo no lo negaría así, me pase lo que me pase, porque yo sé que voy a estar en su presencia en el momento que me muera. Y eso no es ser religioso. ¿Qué opinas tú, Miguel Ángel, de eso? No, está muy bien. Aunque la realidad es correcta, a veces decimos que yo no lo haría, pero en el momento ocurre otra cosa. Pero no estoy diciendo que por ti, sino estoy diciendo en que muchas personas han dicho yo no lo haría, pero llega el momento y ocurre otra cosa.
No necesariamente, pero ocurre otra cosa. Veamos los ejemplos, ¿no? Estas cosas que aumentan nuestra fe son los ejemplos de nuestros los cristianos primeros. A ver, ¿quién podría decirme qué pasaba en Roma durante el imperio de Nerón? ¿Qué ¿Cómo hacían? mataban? Pero ¿cómo los mataba? Los leones, tiraban a los leones. Los leones, se los llaman los leones. Sí. Esa no era la única forma. Había una forma más estricta, más fea, de echarlos a los leones. Lo que hicieron con Cristo, lo ponían, ¿Crucificaban? No, ¿no? no. La forma en como los cristianos eran perseguidos durante la época de Nerón, aparte de ser echados al león, ¿okay? Los atrapaban y los ponían en las calles, encima de postes, y les prendían fuego para que fueran la alumbra de las calles. Oh, wow. Oh, sí. Eran quemados vivos y luego dejar quemados ahí mientras ocurría la noche, con solo pescarte si eras cristiano. Mi cuñada ha estado mandando videos de musulmanes que han encontrado a Cristo, se han convertido en cristianos. Mandan videos y explican de lo que eran antes y lo que ahora creen que Cristo es el Salvador, es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ellos, estos musulmanes, son perseguidos horriblemente. Y sus padres básicamente lo desheredan, no quieren saber nada, no te pongas mi nombre, no digas que eres mi hijo, o los hijos, no me digas que eres mi padre, has traicionado el Islam, bla, 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 bla. Perseguidos, bien duro, por decir que son cristianos, porque creen en Cristo. Y vamos a llegar a versículos a tal, pero vamos al punto No tengamos miedo. Podemos tener temor. ¿Okay? Podemos tener un pequeño temor. El temor de que cuando viene el momento, poder sentir temor, sí. Pero nuestra fe debe guiarnos y decir, no tengas miedo, que si te libro, bien, y si no te libro, bien. Esa es la ganancia del cristiano. Que si pasa, bien, y si no pasa, también bien. Y si perezco, que perezca. Porque sabemos a dónde vamos. Y yo no voy a hablar esto de una forma suicida, por favor no me vayan a pensar de que yo soy un suicida, que no lo soy. Mientras el Señor me tenga trabajando acá estaré, y con mucho gozo. Pero si tuvieras la oportunidad de escoger de quedarte en este mundo o estar en el cielo con Jesús, ¿a dónde quieres estar? ¿Cuál sería tu escoge? Le dirías al Señor, Señor, espérate que voy a ir a decirle a mi esposa y a mi hijo. Señor, espérame que voy a ir a enterrar a mi padre. Lo leímos o lo estudiamos en la clase anterior. ¿Qué le vamos a contestar a Jesús? Tómame en mis brazos, tómame en tus brazos, Jesús. En tus brazos he querido estar desde que te conocí. Y yo sé que eso puede tener un gran impacto sobre tu familia que se queda atrás o sobre tus personas que dependen de ti. Pero hay una palabra en las escrituras que dice, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Desnudo vine al mundo y desnudo mártires. Sé Job, ¿no? Job. Perdón, Miguel Ángel, uno, ahora con todo esto que está pasando, que mucha gente muere, muchos amigos también han muerto, familiares de amigos que han muerto también por el COVID. Y hace poco se nos murió una cuñada de cáncer, estuvo luchando como 2 años.
Y yo le digo siempre, Mireya, el día que nos toque morir, tenemos que aceptarlo. O sea, nosotros no estamos exentos a cualquier cosa que nos pase. Fíjate que nos pasó lo del COVID y no tuvimos temor. O sea, nosotros tuvimos esa confianza, la tenemos todavía. O sea, tenemos con Dios esa confianza de que tomando nuestra medicina, haciendo todo lo que podamos y no nos va a pasar nada porque tenemos esa confianza, esa seguridad de que va a estar todo bien. O sea, Dios tiene el tiempo de nosotros, en sus manos. Y nosotros tenemos que ponerle nuestras vidas en sus manos. O sea, nosotros no tenemos que tener temor de que si pasa algo, bueno, pasa, o lo que tiene que pasar, pero todo es a la voluntad de Dios. Sí, o sea, el ser humano por instinto te salva. El ser humano siempre va a tratar de defenderse de la muerte, por instinto, incluso los animales. Los animales ven otro animal que es más poderoso que ellos y es lo primero que hace es que corre. Eso es un instinto que tiene el ser humano. Pero de que le tengamos miedo a partir de este mundo, pues no, porque sabemos de que en cualquier momento lo vamos a hacer. Pero igual como cristianos no tenemos que tener miedo, la palabra que estamos viendo hoy. Correcto, la palabra diferencia entre miedo y temor. ¿Ok? Nosotros los cristianos, los seres humanos, los que creemos en Dios y en Jesús, podemos tener un poco de temor de la situación, pero no debemos tener miedo. ¿Ok? Mientras que el que está afuera tiene los dos, tiene un miedo y un temor y pánico encima de todo esto, por falta de fe, porque no cree en quien lo puede salvar, quien le puede dar vida eterna. ¿Ok? Las preocupaciones y todas las cosas que vienen encima, que el mundo da constantemente, agobian esa fe, quieren enterrar esa fe. Pero el Señor les dijo, ¿qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué teméis? ¿De qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Ahí la palabra, por si acaso, ahí, ¿de qué tienen miedo? Miedo es la palabra griega que se utilizó ahí. ¿Ok? En Marcos 5:40 dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Ok? Esa es la palabra en Marcos. Y en Lucas, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Lo bello es que dijeron aquí al principio, ellos mismos concluyeron y dijeron, atormentados se maravillaban y se decían unos a los otros, y es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen. ¿Saben ustedes lo que es una bonanza? Calma, Cuidado. calma. Una bonanza es una calma, pero una disipación de las nubes y la salida del sol entre ellas. No sé si a ustedes les ha ocurrido alguna vez, han visto algo así, que hay una tormenta muy fuerte y de repente las nubes empiezan a desaparecer y ven el sol a través de todas esas nubes saliendo, como reflejando quién está bajo poder. Y no estoy tratando de indicar de que el sol está bajo poder en ningún momento. La bonanza indica una señal de que quién está a cargo. Si Él puede reprender las aguas y los vientos, ¿qué más no podría hacer por nosotros? Como dice en lo que hemos estudiado, las aves no siembran ni ciegan. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué más no hará por vosotros? Dios lo hace con las aves. ¿Qué no hará por nosotros? Dios bueno y siempre bueno. Amén. Amén. Por lo tanto, va a proteger no solamente a los que son llamados sus hijos, sino también a los que la rechazan. La palabra dice bien claro en esto también, ¿verdad? Porque el sol sale sobre justos e injustos. Y la lluvia cae sobre justos e impíos. Así de bueno es Dios. Tan bueno que no va a dejar que ninguno de sus hijos perezca. Porque si nosotros somos llamados a dejar este mundo,
No vamos a perecer, no vamos a morir, vamos a dormir. Y si bien es cierto que en el día de la resurrección resucitaremos primero los que creímos en el Señor, en el día del rapto, como está en Tesalonicenses, es bien claro, ¿verdad? Que las tumbas primero se levantarán los que ya habían dormido con la esperanza de ver a Jesús, viene el rapto y las otras tumbas quedan selladas ahí hasta el día del juicio. Y esas que el Apocalipsis le llama la segunda muerte, serán levantados simplemente para ser destruidos a una muerte eterna. No perdamos la fe. Seamos más que estos hombres que se maravillaron. Tengamos el concepto de que ¿quién es este hombre? No tengamos que hacer preguntas de quién es este hombre. Sabemos. Y al saber que es este hombre y que está en esta barca, nada nos va a ocurrir mientras él esté ahí. Amén. Quiero dejarles con un pensamiento. No es posible de poder llegar a una situación de no tener miedo o temor. Va a haber situaciones en que va a ocurrir que tengamos mucho miedo de alguna situación. Pero recordemos en esos instantes de que ese miedo se debe transformar en fe. Inmediatamente. ¿Quién está a cargo? El pensamiento que les dejo ahora es acerca de una muchachita en la escuela de Columbine. Hicieron una película sobre ella. Esta nena era cristiana y cuando los muchachos entraron a matar a los otros estudiantes, se le acercaron y le pusieron el arma y le preguntaron si era cristiana. Y ella dijo que sí. Y luego le dispararon y la mataron. Quien dio testimonio de esto fue la que estaba a su costado, que sobrevivió al balazo. Pero a esta nena la mataron. Llegaron a matarla. ¿Qué testimonio puede dar en esta situación? Simple. Que no importa qué edad tengamos, que si nuestra fe está en Jesús, nada nos debe temer, ni siquiera la muerte misma o una bala que llegue a nosotros. Las personas que estuvieron no me acuerdo del estado, pero estaban teniendo un estudio bíblico un miércoles y entró un muchacho y mató a un montón de personas allí. No creo que le ofrecieron resistencia, simplemente trataron de calmarlo, pero él salió caminando. La cámara enseña que él salió tranquilamente caminando de ese lugar, después fue arrestado. Eran tantos ahí adentro. ¿Qué tipo de problema habría ocurrido ahí? No lo sé. Pero los que están en Cristo ahora, por haber estado en un estudio bíblico y ser asesinados mientras están tomando un estudio bíblico por alguien que rechaza a Dios completamente, tienen más premio. Grande es el galardón de aquellos. Porque pudieron defender la palabra de Dios, pudieron defender a Jesús. Los dejo con este pensamiento nada más y que Dios me los bendiga. Que si tienen preguntas, ya saben dónde encontrarme o las pueden hacer aquí ahora mismo. Y la próxima semana vamos a ver a los endemoniados de Gadaneros. Gadar. Ajá. Los de Gadar. Exacto. Eso es lo que vamos a ver la siguiente. ¿Ok? Dice que uno debe tener fe. La fe de uno debe ser como cuando uno coloca el despertador en la noche. Y te levantas antes que suene, ¿verdad? Y saber si todavía se va a levantar, pero lo coloca anyway. Yo generalmente ya no lo pongo porque me levanto antes que suene. Eso es fe que te vas a levantar sin que suene. Yo no puedo hacer lo mismo porque me paso. Que Dios me los bendiga. Gracias por esta noche. Gracias por la clase, Miguel Ángel. Gracias, Muy buena. muchas gracias. Gracias, hermano Miguel. Muy buena clase. Buen día. Cuídense mucho y ya pueden hablar o Vamos a poner oración y alabanza. Y estudien, por favor, la próxima, porque
les voy a hacer una pregunta. La voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Porque yo sé que ahí me hacen tarea, así que gracias por hacer tareas. En uno de los evangelios dice un hombre endemoniado, mientras que en el otro evangelio Dice dos. 2 hombres endemoniados. Quiero que me digan por qué. Ahora, hice la tarea. Ok, gracias, Miguel Ángel. Está difícil, está difícil. Ajá, por supuesto, no se la voy a poner facilita. El pastor, por favor. Dios soberano del universo, estamos en esta noche reconociendo tu grandeza, Padre. Conocemos por medio de nuestro temor, el reconocimiento de lo grande que tú eres. Todo lo has creado para ser celestial perfecto. Nos gozamos en servirte. Damos gracias por nuestro hermano Miguel Ángel, por este estudio que le presentamos cada día para que aumenten nuestros conocimientos de tu palabra. Cada hermano que ha estado presente en esta noche. También conocemos a los hermanos que han estado enfermos de una manera. Los ha sanado y están con nosotros ahora. Damos gracias por ser pueden estar y al mismo tiempo aquellos que por alguna razón no pueden estar con nosotros. Prepáranos para este próximo domingo, que tendremos nuestra celebración de vida para celestial. Y vamos a hablar sobre lo importante que es estar más allá para celestial de Damasco. En Damasco, pero el Señor nos pide que vayamos más allá. Y al ir más allá de ese Damasco para celestial, tenemos la experiencia que tuvo la que lleva al tercer cielo para celestial. Ayúdanos a seguir adelante para celestial. Ahora que el amor del Padre, la gracia salvadora de su la comunión del Espíritu con cada uno de nosotros. El pueblo de Dios